Hola amigos, bienvenidos aquí a Abriendo Círculos, como siempre les agradecemos que nos acompañen. Y hoy nos vamos a ir rapidito porque vamos a hablar de un tema que van a ir descubriendo a través del transcurso de este podcast. Vamos a hablar de Julio Montalvo Montalvo. Yo sé que no les dice nada, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a platicar. Y van a decir, bueno, ¿y ahora por qué tanta invitada? Pues también tiene su razón de ser, que tampoco les voy a explicar la dinámica porque no voy a atorar ahí, sino prefiero que también lo vayan descubriendo durante el trayecto de este podcast, pero estoy seguro que les va a gustar. Y bueno, pues me voy a ir directamente a presentar aquí a nuestras invitadas, que ya, pues todas ya han estado con nosotros, quienes nos vienen siguiendo ya las conocen. Y vámonos de aquí del centro de México, vámonos a Sudamérica, porque todas están de aquel lado. Ah, El sí, único que está de este lado soy yo. Entonces, pues vamos a saludar primero a Colombia, a Connie de la Cuesta. Ella ya estuvo con nosotros, compartió un podcast con Mónica Orrea, que aparte es su maestra de hipnosis regresiva, que pasamos un podcast muy agradable con ellos, aparte de todo lo que va aprendiendo uno. Y después estuvo con Marisol Montesino, que le mando un saludo hasta donde se encuentre, que espero sí. que nos esté escuchando. Y ellas hicieron un podcast de terapia floral, que créanme, véanlo. La verdad estuvo muy ameno, muy interesante, muy Sí. divertido. Y créanme que la van a pasar bien si se asoman a ese podcast. Pero, ¿cómo estás, Connie? Pues bien dentro de lo que podemos estar aquí los colombianos, pero gracias a Dios bien. Muy contenta de salirme de este ambiente doloroso y estar y compartir con todos ustedes. Así que muy feliz. Muchas gracias por invitarme y muy rico encontrármelos a todos otra vez. Pues muchas gracias, Connie. Y sí, bien dices, ¿no? Hay que recordar que ahí en Colombia vienen no saliendo, que están en el proceso de un terremoto que vaya aquí. Nuestras amigas chilenas también tienen experiencia en eso. Y también Sí. por ahí, aquí mi amiga argentina, pues también de repente también les llegan sus sustos por allá. Pero bueno, qué bueno que estamos aquí disfrutando de un espacio, como bien dice Connie, por lo Sí. menos de salirnos un poquito de este tipo de situaciones. Pero bueno, ya que mencionamos a Marisol Montesino, ahí sí nos vamos a Chile. Ella ya también estuvo con nosotros en varias ocasiones. Estuvo primero con Pía Aguirre Montesinos, su hija, que aquí está con nosotros también. Y bueno, ahí bueno, conocimos que ellas no han coincidido nada más en esta vida, sino ya desde una vida anterior. Fue bien interesante. También ya después Marisol estuvo sola hablando de terapia floral y luego pues el podcast que les comentaba con Connie, que realmente se lo recomiendo. Fue un podcast muy interesante, muy divertido, muy ameno y aparte aprendes. ¿Cómo estamos, Marisol? Muy bien, muy contenta. Además feliz porque ha parado un poco, se ha detenido un poco la lluvia, porque ha llovido tanto en Chile que nos estamos disolviendo realmente. En el norte de Chile nunca llueve y ha llovido muchísimo. Bueno, esto va a dar lugar al desierto florido, que después es una maravilla, pero ha habido muchos damnificados con la lluvia, gente que ha perdido todo en sus casas, todos los muebles, las camas, todo. Así que hoy no llueve, estoy contenta con eso. Está bien la lluvia, pero en exceso, todo exceso es malo. Así que Claro. estamos bien. Claro, pues muchas gracias Marisol, como siempre, Gracias gracias a ti. por acompañarnos y bien dices, ¿no? Creo que ahorita en todos lados pues hay cosas para pensar, reflexionar y bueno, tratar de sobrevivir y sobrellevarlas, ¿no? Y bueno, pues ya que mencionamos a Pía Aguirre Montesino, pues chilena también, hija de Marisol. Y bueno, pues ella ya tiene un largo recorrido acá. Yo creo que cada vez que recibe un mensaje mío ya se agarra la cabeza ya decir, ay, a ver ahora qué quiere este cuate. Pero bueno, ya Pía estuvo aquí primero, estuvo sola, la aventó su mamá así al ruedo, sin Sí. capote prácticamente ahí la aventó. Y aquí cayó con nosotros mi querida Pía. Entonces estuvo sola la primera vez, la segunda estuvo con Marisol, también con un tema, ahí compartieron su mundo de Narnia, la verdad bien interesante también. También estuvo con Felipe Caravantes, que le mando un saludo, un tipazo, su maestro de numerología de Pía.
Y bueno, yo Y espero mío también. traerlo pronto. Ah, pues, también tu maestro, sí. Sí, por supuesto. Y bueno, pues yo espero traerlo por acá porque es un tipazo y la verdad tiene Sí, una plática bien, bien interesante y que sí sí, nos deja mucho. Y bueno, después coincidió con Mónica Urrea, la maestra de Connie. Y bueno, ahí estuvieron hablando de la terapia regresiva, de las vidas pasadas, con sus experiencias. También fue un podcast muy, muy bueno. Bueno, y aprovecho para decirles que Mónica, pues ya estamos ahí platicando porque va a estar en otros dos podcasts también con dos temas bien interesantes. Ahí estuve ayer ahí que intercambiando ahí mensajitos con ella. Y bueno, Pía, la última vez que estuvo con nosotros, que no tiene mucho tampoco, estuvo con su pareja Andrés Dinibitzer y tuvimos ahí un podcast con sabor a soufflé de queso. La verdad, muy, muy bueno ahí el podcast. Y aprovecho para felicitar al buen Andrés porque el 11 de agosto cumplió años, el mismo día que cumple años Gustavo Cerati. Lo estaba sí, comentando hace ratito en otro podcast sí, que tuvimos. Y también, curiosamente, cumpliría años la mamá de Marisol. sí, Entonces, qué coincidencia, ¿no? Que la pareja así es. cumpla el mismo día que la mamá de aquí de ¿Cierto? mi querida Marisol. Pero Ajá. bueno, ahora sí voy a saludar a Pía porque luego la dejo en visto. Entonces, pero bueno, ¿cómo estás, mi querida Pía? Bien, ¿y tú, Víctor? Y hola a todas. Un gusto saludarlas y a todas las personas que nos ven. Muchas gracias por acompañarnos. Besitos también para ti, mamá. Besitos también para Felipe, para Andrés y para todas las personas que con mucho cariño nos dejan mensajitos después de nuestros videos. Y nos encanta leerlos, así que feliz de leerlos. Y sí, gracias a Dios está bajando un poco la lluvia. Este fenómeno del niño ha sido bastante fuerte para Sudamérica y ha sido bastante lluvioso para Chile. Ya ha generado como hartos cambios en todo Sudamérica, o sea, también lo que pasó en el terremoto en Colombia, en Cali, y bueno, también otros elementos que han ocurrido aquí en Sudamérica que en este momento no me vienen a la cabeza, pero ha sido bastante movido este fenómeno ambiental. Y justamente antes de que empezáramos a grabar, hablamos de eso, de los cambios ambientales. Así que muchas gracias, Víctor, por invitarnos y por reunirnos y permitirnos conocernos a pesar de que no estamos, incluso yo no estoy en la misma ciudad que mi madre, estoy en la costa y mi madre está ahí en la capital. Así que muchas gracias a todas y a ti, Víctor, por reunirnos, por juntarnos y por hacer esta No, familia tan bonita y hacerla no, crecer. no, pues de eso se trata, mi querida Pía, y de que se vayan conociendo. Y bueno, pues hay que recordar que tú también pasaste inclusive este día sin luz. Entonces, todo lo que trae este tipo de situaciones, los terremotos, las lluvias, X, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Pía, como siempre, por estar aquí con Gracias a ti. nosotros y lamento mucho que te abrume tanto. Nada más, no te quiero seguir abrumando, pero te recuerdo que todavía tenemos por ahí podcast sobre las runas y otro de astrología que también queremos hacer. Digo, Las no, tengo. no te quiero presionar, pero te voy avisando. Bueno, pues, Feliz, un placer no, poder pues, conversar. vale, muchas gracias, Pia. Y bueno, pues vámonos a brincar ahí, los Andes, allá al ladito de donde está aquí Marisol y Pía. Vamos a saludar a Gigi, que tengo el gusto de conocerla. Ya estaba yo sacando cuentas ya hace 2 años. La conocí el 1 de junio. Y lo recuerdo porque el 12 de junio es mi cumpleaños y ahora me acuerdo más porque el 21 es el cumpleaños de Pía, que por cierto estuvo con nosotros cuando acababa de cumplir años ahí con el buen Andrés. Entonces, pues Gigi ya también ha estado con nosotros en 4 ocasiones, ahí con el despertar del engaño. Y pues hemos platicado de las abducciones donde ella tiene bastante experiencia en carne propia, tiene historias fuertes, aprendizajes fuertes. Eh, Aparte, pues ya también estuvo con nosotros platicando de Argentina, que fue un podcast muy agradable, Sí, conocer sí, ahí sí, sí. todos los detalles ahí de Argentina. También tuvimos otra donde, perdón, hablamos del poder de las piedras, que algo le sabe porque ella es geóloga. Entonces estuvo también bien interesante porque
ahí tiene su refrigerador, bueno, ya le damos su refrigerador, tiene su mueble ahí con Ujú. lleno de piedras y cada vez que hablaba de una piedra, decía, para que vean que no Ay, les qué bonito. miento, sacaba su piedrita, ¿no? Entonces, fue muy ameno, muy Ujú. ilustrativo ahí ese podcast. Y bueno, el último podcast que tuvimos donde estuvo con Luis, el Che, quien también le mando un saludo, que fue el primer varón de los pocos que ha habido aquí en este podcast. El segundo, pues fue mi buen Felipe y luego Andrés, son los únicos caballeros que han estado por acá. Es que los ponen difíciles, entonces las chicas son más echadas para adelante, entonces, pero bueno, traeremos aquí más caballeros. Y bueno, platicamos, ya lo había mencionado, bueno, no lo mencioné, los implantes extraterrestres, donde también en eso tiene experiencia mi buen Luis y Gigi, que por cierto por ahí trae uno que yo hasta donde me quedé, pues en teoría Claro. está inactivo, pero bueno, esas son otro tipo de experiencias y bueno, me da mucho gusto tener aquí a Gigi, que les platico que le estaba yo mandando mensajes para explicarle cómo iba a estar este asunto del día de hoy de hablar de Julio Montalvo, y estaba yo en eso y me manda un mensaje que me dice sí a todo. Entonces, Ajá, sí a todo. a- a- agradezco Por eso esa. sí a todo. La verdad que muchas gracias, Víctor, por la invitación. Siempre es un gusto, por eso, siempre es un gusto estar acá con vos y un gusto conocer a estas personas maravillosas hoy día. Muchas gracias porque estás tejiendo redes y haciendo de intermediario y nos vamos sumando en una comunidad mucho más grande. Y así tiene que Claro, ser. claro, ¿no? Yo te agradezco como siempre que estés dispuesta y te agradezco esa fe ciega de decirme sí a todo. Yo ahí voy, también nada más me Sí a dices todo. y yo ahí estoy, ¿no? Creo que ahí por el estilo anda Pía, Marisol y mi querida Connie. Sí. Entonces, pero bueno, vámonos al tema de hoy. Como le dije, no le voy a platicar la dinámica. Voy a platicar sobre Julio Montalvo, que ahorita voy a decir quién es. Y pay attention, chicas, porque acabando voy a hacer un examen sorpresa. No, no es cierto, eso es broma. Este, pues bueno, ya después vamos a platicar, vamos a hacer un conversatorio ahí sobre lo que voy a platicar ahorita. Y bueno, ya lo irán viendo ustedes, amigos. Pero inicio, vamos a hablar de quién era Julio Montalvo Montalvo. Julio Montalvo Montalvo fue un amigo que tuve la oportunidad de conocer en el año de 1989. Entonces, es un vidente cubano y voy a platicarles lo que en esta serie, porque vamos a hacer 4 podcasts, en esta ocasión voy a hablarles de lo que me alcanzó, o más bien de lo poco que me platicó en cuanto a sus niñas, y luego una historia que me platicó un amigo de él que yo digo que era como su escudero, Ángel Évora, y entonces ahorita van a entender por qué era como su escudero. Bueno, pero Julio Montalvo eh, me contó que de niño él fue hijo de sus papás, que eran primos, por eso Montalvo, digo, hijo de sus papás, obviamente, Montalvo, y fueron 7 hijos los que tuvieron estos señores. Desafortunadamente, los 6 anteriores no sobrevivieron, duraron días o semanas. Entonces, cuando nace Julio, pues dijeron, va a ser el mismo camino, ¿no? Y resulta que Julio fue sobreviviendo y antes de que cumpliera los 2 años, su papá, que desconozco a qué se dedicaba, pero él viajaba seguido a México por barco. Entonces resulta que en una de esas trayectorias hay un accidente y fallece. Wow. Entonces, al tiempo, esto no me lo dijo mi buen amigo Julio, sino que esto lo deduzco, que no han de haber pasado muchos años, quizá 2 o 3 años. Entonces, estando un día su mamá en la cocina, ve a Julio jugando en el patio. Había una ventana y lo podía ver desde ahí. Y lo ve que estaba conversando con alguien
Obviamente no había nadie. Sale ella y le pregunta que con estaba conversando. Entonces le dijo que estaba hablando con un señor que le decía que lo quería mucho y le empezó a decir algunas cosas que desconozco, pero su mamá le pregunta, ¿y cómo es ese señor? Entonces él le empieza a dar algunos detalles y entonces su mamá lo coge del brazo, lo mete a la casa, le baja unos álbums y le pregunta, empieza a pasar las hojas y le dice, ¿la persona que tú me estás diciendo está aquí? Y le dice, sí, le señala a su papá. Bueno, obviamente su mamá, imagínense cómo queda. Y resulta que eso no tengo claro si llega una amiga después de que sucedió eso, al otro día, no sé, a los 2 días, no lo sé. Pero llega una amiga y le pregunta, bueno, más bien le platica a su mamá, a esta amiga, lo que acababa de suceder, ¿no? Entonces le dice esta amiga, oye, ¿por qué no lo llevas con los santeros? Bueno, a la mamá se le hizo buena idea, la lleva con los santeros. Y por lo que entendí por la plática, debe haber sido un lugar pequeño donde iban, pues no sé si eran puros niños o había jóvenes, no sé, pero ahí los llevaban. Y digo que era un lugar pequeño porque sí recuerdo que me describió que eran 5 filas, que eran, no eran sillas, sino eran como 5 tablones. Y ahí lo estaban llevando. ¿Qué hacían ahí? No sé, lo desconozco, tampoco lo comentó. Hay que recordar que lo que estoy platicando lo platicó su mamá, se lo platicó él, entonces no hay mucho detalle. Pero un detalle que sí le platicó su mamá es que yo entiendo que llegaban con los niños o los jovencitos y los papás estaban ahí, porque decía su mamá que en una ocasión, estando él sentado en la última fila, sale volando de la quinta fila y cae en los brazos de la persona que estaba dando la plática. A mí cuando me platica eso, eh, yo insisto, y lo he dicho siempre, soy muy escéptico. Entonces como que si te cuesta trabajo entender eso o darle crédito, ¿no? Ya hasta el paso que fui conociendo a Julio, pues que ya lo irán viendo en esta serie de podcast, empiezo a poner cosas, piezas que digo, no, eso que platicó seguro sí fue. Pero bueno, dejando esa parte de las niñas, que es lo poco que yo sé, nos trasladamos a cuando era joven, a unos 17 años. Yo entiendo que Julio era una clase media, ¿sí? Porque decía que viajaba mucho, él amaba mucho a México y él viajaba mucho de Cuba a la Ciudad de México. Entonces se trasladaba en barco a Veracruz, de Veracruz tomaba el tren a la Ciudad de México. Y ya que iba, le encantaba el teatro. Entonces él iba a las obras de teatro. Entonces, repito, tenía 17 años y me platicaba que en ese entonces, en las obras de teatro, después de cada obra de teatro, aparte había mucho actor ya cubano aquí trabajando en México, acabando las obras de teatro, los actores salían a los lobbies de los teatros para convivir con la gente. Entonces Ali empezó a conocer muchos artistas y conoció a un señor que no recuerdo el nombre, sí me lo dio, pero nada más recuerdo que se apellidaba Páez. Yo no sé si era empresario, si era actor, pero se ve que era alguien que movía esa parte del teatro con los actores, porque este señor después de cada obra de teatro invitaba a los actores a su casa, a tomar algo, a convivir, X, ¿no? Entonces, Julio, pues a tantas veces que iba, empieza a conectarse con esta gente y este señor Páez me platicaba Julio que le hacía mucha gracia que tan jovencito estuviera ahí en esto de ir al teatro, ¿no? Entonces en una ocasión lo invita a su casa y le permite inclusive que se quedara ahí. Y yo digo que Julio tenía una clase de económica bien, porque imagínate todo el gasto que implicaba el viaje, las comidas, etcétera, ¿no? Entonces, este señor Páez fue un amigo durante muchos años de Julio y bueno, después de esta etapa de haber conocido a esta gente, de convivir, pues resulta que en Cuba todavía había clases en ese tiempo, diferentes clases sociales, y había una economía, etcétera.
pues en 1959 llega Castro, y en ese caso, en ese tiempo Julio tenía 36 años. Obviamente Julio se pone en contra de, pues, todo lo que empieza a hacer este señor. Ya platicamos inclusive al inicio de este podcast de la política, ¿no? Como de repente, en vez de ayudar, estorba y acaba muchas cosas. Bueno, pues llega aquí, se pone Julio en contra y lo mandan a lo que él decía literalmente un campo de concentración. ¿Qué hacían ahí? Todas las mañanas lo sacaban. En ese tiempo Cuba era un exportador de azúcar importantísimo. Entonces todas las mañanas lo sacaban a cortar caña. Y ahí conoce a Ángel Évora, que él era de Santiago, ¿sí? Julio era de La Habana y Ángel era de Santiago. Pues ahí los tenían obviamente, ya se imaginarán, en condiciones deplorables, inclusive platicaba Julio que ahí le dio viruela negra y bueno, los traían por la calle de la amargura. Y después de un año, quizás un poco antes de los 2 años, pues los expulsan de Cuba y se van a España. No me digan cómo se fueron, no sé si los mandaron, la cuestión es que llegan a España, pero no estuvieron mucho tiempo en España y deciden irse a Nueva York. Y bueno, aquí me platicaban que cuando llegan a Nueva York, pues no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía nada, entonces andaban de indigentes y me platicaban que así como las películas que de repente vemos indigentes buscando comida en los basureros, que ellos iban a la salida de los restaurantes a ver qué tiraba la gente ahí y eso era lo que comían, era lo que bebían, ¿sí? Y yo tengo la sensación de que Ángel ya empezaba a descubrir o ya sabía algo de Julio, porque resulta que una mañana le dice Julio, ellos andaban en el Bronx, o sea, la parte más baja de lo que es ahí Nueva York, y Julio le dice a Ángel, vete a Manhattan, vas a ir a este lugar, vas a ir a una calle así, hay un edificio así, y ahí vas a ir a pedir trabajo. Y pues ahí va el buen Ángel, ahí a donde le dijo, llega al lugar, ve el edificio, toca ahí en el edificio y abren la puerta y pues dice, oiga, pues vengo a ver si me pueden dar trabajo. Esto ya me lo platicó Ángel. Me dice que la persona que le abrió le dice, bueno, ¿y quién le dijo a usted del trabajo? O sea, no sé, me dijeron nada más que viniera aquí a pedir trabajo. Dice, pero ¿quién le dijo? Porque ahorita está renunciando el- la persona que se hace cargo del edificio, ¿sí? El conserje, y pues si quiere trabajo, ahí está, ¿no? No, pues cómo no, como el trabajo. Y resulta que este edificio era un edificio de departamentos que rentaban, pero era un edificio de departamentos de gente con un poder adquisitivo muy importante. Entonces, pues obviamente le empezaron a pagar, pero Ángel platicaba que recibía dinero por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente cuando dejaba los departamentos, los dejaba a veces con muebles, ropa, etcétera. Entonces el edificio donde estaba tenía un basement o un sótano muy grandísimo, donde pues ahí cuando dejaban las cosas, pues tenía que bajarlas y ir almacenando todo ahí. Entonces lo que él hacía cuando llegaba gente nueva, le decía, oye, no, pues quiero rentar el departamento. Entonces le decía, mira, ahí hay una sala o hay un comedor o hay, si ustedes quieren, pues entonces obviamente no se los vendía, pero muy pocos, porque la verdad gente de poder adquisitivo, pero muy pocos de repente le decían, no, pues sí, a ver, pásame esta sala o este comedor, etcétera, y le daban una propina. Pero aparte, pues él ayudaba a la gente, a las señoras cuando iban de compras, que llegaban con sus bolsas, obviamente les ayudaba y era la propina, y me platicaba cuando llegaba cualquier día de Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias, etcétera,
llegaba a su departamento y ahí estaba, le dejaban por abajo sobres con dinero o se lo daban en persona. Entonces, este Ángel se volvió un benefactor de Julio. Él le consiguió un departamento, le pagaba la renta, etcétera. Ahora, Julio tenía dos impedimentos muy fuertes para trabajar. Una que era epiléptico y otra que tenía asma. Entonces tenía ataques de epilepsia, de asma, entonces era complicado que encontrara trabajo. Y entonces Ángel pues empezó a tener tantos beneficios que bueno, él lo empezó a apoyar. Y Julio desde el principio su enfoque era tratar de lograr la nacionalidad americana, ¿no? Para poder tener un apoyo, ¿no? Julio siempre vivió en la parte justa, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces siempre era de esas personas que vivía al día con lo que tenía, con lo que le llegaba y no más que eso. Pero bueno, ya que Ángel pues ya tenía el trabajo y todo, pues iba a ver a Julio. Entonces resulta que en una ocasión va a ver a Julio y le dice, oye, fíjate que, pues obviamente Ángel en sus días de descanso, pues iba ahí a tomar algo, X, ¿no? Entonces iba a una taberna donde había un grupo y tanto Julio como Ángel, Julio cantaba muy bonito y tenía esa facilidad de cantar como hombre y como mujer. Entonces, Julio era un ser muy especial, muy extraño dentro de su personalidad. Entonces, a veces de broma, cuando estábamos, de repente se ponía a cantar, y bueno, sí, efectivamente era, inclusive, hasta donde entendí, hubo algunas obras de teatro donde lo metían así como de extra, ¿no? Entonces Ángel le dice, oye, fíjate que fui al bar y había un grupo ahí, y me dijeron, oye, ¿por qué no tocas con nosotros? Pues sí. Dice, bueno, nada más que tienes que estar viniendo para que ensayes, para que sepas el repertorio, para que nos coordinemos, ¿no? Para que aprendamos y podamos ya puedas venir a trabajar con nosotros. Entonces él estaba muy emocionado con eso porque le encantaba, pues la tocada, que tocaba muy bien la guitarra, por lo que me dice a Julio también. Y pues resulta que va y le dice a Julio, y Julio le dice, no. Pues, ¿cómo que por qué no? No, pues es que si te metes a eso va a ser tu perdición. Obviamente me platicaba Julio, digo Ángel, que eso lo sintió como envidia de Julio, ¿no? Como si es algo que me gusta, lo quiero hacer, pues, ¿no? Entonces, obviamente Ángel no iba todos los días a ver a Julio, ¿no? Entonces lo veía a veces cada 15 días, etcétera. Y resulta que dentro de sus labores que hacía Ángel allá en este edificio, pues aparte hacía trabajo de jardinería. Entonces resulta que pues él empezó a ensayar con estas personas y ya estaba casi, como dicen, a punto de turrón para empezar a debutar con ellos. Y resulta que platicaba Ángel que la última vez que fue a ver a Julio antes de que le hiciera lo que le pasó, pues le dijo Julio, no, es que no vas a tocar ahí, ¿eh? Y bueno, salió medio enfadado el buen Ángel. Y bueno, llegó al edificio, empezó a hacer trabajo de jardinería. Y entonces tenía una podadora, ¿sí? De esas de motor, que obviamente tenía unas cuchillas abajo. A la hora que la apagabas, pues las cuchillas siguen girando en lo que se van deteniendo, ¿no? Entonces estaba con la podadora, la apaga, y resulta que empieza a arreglar algo de unas plantas ahí, pierde el equilibrio y se va para atrás. Oh, Entonces pone las manos hacia atrás, ¿sí? Y resulta que su mano izquierda, queda sí. abajo de la máquina y Oh, le rebana la puntita de los dedos, ¿sí? De oh, 3 dedos. uy, Entonces, imagínense por ese detalle, pero imagínense que te la está platicando y cuando llega esa parte,
me pone su mano así. Dijo, la verdad, o sea, sí te pega, sí o sea, como que, porque no es no es que te esté platicando una historia que puede ser, no sé, pero a la hora que llegan a esa parte y te enseñan sus dedos y ves que sí le falta, y no gran parte, pero era la parte necesaria para no tocar la guitarra, ¿sí? Wow. Entonces resulta que pues obviamente el querido Ángel pues ya no pudo hacer lo que quería de tocar, ¿sí? Y pues hasta hoy, hasta aquí voy a dejar esta parte de la historia que son lo que ellos me platicaron. En los siguientes podcasts voy a platicar lo que ya empecé yo a vivir con ellos, ¿sí? Y la idea de que estén aquí Marisol, Pía, Gigi, Connie, es porque ellas cuatro dentro de su propio mundo tienen también cosas especiales y yo les quiero ir platicando estas historias para ir conociendo su opinión, a ver, en esta historia, pero ellas también, como viven cosas un poquito fuera de lo común, ya decía yo aquí Marisol con su mundo de Narnia, que conoce gente que, bueno, Pía, que qué les digo, también de todo lo que hace, sus lecturas de runas, imagínense con toda la gente que se topa, las historias, etcétera. Gigi, pues qué les digo, con esta situación de las abducciones, que no, eso no lo tenemos todos, o sea, así como que no es algo de como ir por el pan. Y pues qué les digo de Connie, ¿no? Que tiene comunicación con los animales, que se comunica con las plantas, que aparte pues hace hipnosis regresiva, aparte sabe numerología, aparte sabe astrología, igual que aquí también que Pía, y estaban platicando un poquito de eso antes de que iniciáramos. Entonces su opinión, porque ellas tienen otras vibras, tienen otras situaciones, entonces a mí me queda claro que Julio Montalvo obviamente no fue el único, debe de haber muchísimos. Y entonces el objetivo de estar aquí en este podcast es conocer a Julio Montalvo, porque les digo, es una persona excepcional que van a ir conociendo, van a conocer sus actitudes, lo que yo aprendí, y no crean que lo conocí durante años. Lo conocí, pero conviví con él. Todas las historias que les voy a compartir, que no van a ser todas, porque no me alcanzaría el tiempo, fue comprimido así como en 2 meses, en diferentes lapsos que yo lo estuve conociendo, así lapsos de 15 días, de 12 días, que era cuando venía. Entonces, no fue en mucho tiempo. Por eso yo digo, en tan poco tiempo, si yo hubiera vivido donde él vivía, imagínense todo lo que hubiera yo visto, lo que hubiera yo aprendido, ¿no? Y otro freno que yo tuve fue el ser escéptico. Entonces yo por eso no aproveché a Julio como debía aprovecharlo, porque yo tenía ese freno de será, no será, Gracias. ver las cosas y decir, híjole, sí parece, pero no, no puede ser. O sea, no, no, como que se salía de mi script normal, ¿no? Entonces cuando lo traslado aquí con las chicas, pues me imagino que de repente en un momento dado, porque así lo han platicado, de repente que dices, oye, de veras estoy viendo lo que estoy viendo, de veras estoy viviendo lo que estoy viviendo, de veras siento lo que estoy sintiendo, o de repente, pues a lo mejor yo estoy hasta alucinando, ¿no? Entonces, como les repito, Julio Montalvo no fue el único y debe de haber muchos, y ojalá que en este podcast nos pueda ver alguien que tenga las mismas habilidades o más, pero me voy a ir a este punto antes de empezar a conversar aquí con mis amigas. Uno de los puntos, y creo que debe ser bien importante en este podcast, es que aprendamos a diferenciar de la gente real, de la gente que tiene capacidades, a la gente que te va a venir a timar. Como dicen aquí mis amigas, gente que te viene a vender humo, gente que te empiezan con dos, tres cositas, te empiezan a querer sacar la plata, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos compartir esto y compartirlo con ellas cuatro. Por eso digo, yo no metí la tómbola y dije, a ver, ¿a quién pongo? Tienen su razón de ser, el que estén ellas cuatro. Y bueno, yo quiero saber,
su opinión, pero ya después vamos a platicar. Nada más quiero saber su opinión en cuanto a esta historia, qué opinan, pero también seguramente tienen cosas que han vivido similares o quizás diferentes, o a lo mejor conocieron gente de este estilo, y de eso se trata también esta plática. No nos vamos a concentrar solo en Julio. Es importante Julio porque para mí, te vuelvo a repetir, es un ser importante, un ser fuera de serie y lo demostró, sí, con actos, con muchos detalles. Era un vidente, yo decía, muy acertado. Y el siguiente podcast que les voy a compartir con la siguiente historia, van a ver lo acertado que era Julio Montalvo. No era del que te preguntaba o te decía, es que no, pues hay una persona así de güera en tu vida y a ver qué te saca para que de ahí vaya sacando el hilo, ¿no? Ah, güera, ah, sí, mi tía fulana, ah, no, esa mera es la que te quiere hacer daño, ¿no? Entonces, Claro. es el estilo, ¿no? Pero bueno, yo voy a pasar así como la tengo aquí en mi monitor, Marisol. ¿Qué te puedo Qué nos decir? puedes comentar? Mira, hay personas sí que tienen esa capacidad, sí, y nosotros mismos yo creo que todos la tenemos, lo que pasa es que no la hemos desarrollado. O de repente viene una intuición, unas cosas, unos chispazos, que uno dice, ¿será o no será? Yo con el tiempo, con los años que he vivido, con los 103 años de vida que tengo, ya he aprendido a escuchar mi intuición y en general no me equivoco. Y quizás las flores, la terapia floral me ha ayudado mucho a captar a las personas, yo las observo y ya siento cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, cuáles son sus aprensiones, em, qué cosas lo enojan. O sea, lo siento, lo percibo, es una cosa que no puedo evitarlo. Incluso a veces voy en la calle y voy poniéndole flores a las personas porque ya las siento, las percibo, igual que los animales también. No tengo la intuición tan desarrollada, pero sí tengo mi intuición. Y hay personas que tienen la capacidad de todas maneras. Hay personas de verdad y otras, como decimos acá, vendedor de humo, que tiran a la punta nomás a ver si la apuntan, ¿te fijas? Pero de haber sido un hombre extraordinario. Ahora, qué pena que cargaba con esas dos enfermedades, con el asma y con la otra enfermedad De que, ay, se me epilepsia. fue, Ujú. epilepsia, sí. Em, Qué pena, porque, bueno, pero quizá era parte de la historia de su alma nomás. Pero sí, de haber sido un hombre extraordinario y de una bondad infinita. Qué pena que el amigo no supo entender. Eso es otra cosa, que a veces el ego nos pasa malas jugadas. Dice, no, yo lo voy a hacer nomás. Cuando viendo muestras de cómo era su amigo, debería haberlo escuchado, pero hacía corazón abierto, no poner en duda. Pero ahí sale el famoso ego y nos deja mal. Así es No, que, pero eso que comentas, Marisol, es muy bien cierto, ¿no? Por eso mm, me encanta ahorita, me va a mm, encantar escuchar sus comentarios, porque ahí mm, salen cosas importantes y yo diría, bueno, si Ángel sí, después de haber probado el simple hecho de encontrar el trabajo sí, gracias a Julio, no exacto, creerle o no sí, darle un voto de fe, híjole, ajá, pues sí, ya dice mucho, pero al fin y al cabo somos humanos y a veces somos claro, bien necios, ¿no? sí, Entonces, sí, eso no hay duda. Pero bueno, mi querida Connie, Eh, Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marisol. Yo mm, pienso que todos somos intuitivos. La videncia, la clarividencia, la clariaudiencia, cualquiera de estas supuestas facultades para mí es una intuición bien desarrollada. Algunas personas la desarrollan más que otras. eh, y yo sí pienso que existe. Pienso también que hemos sido educados desde hace muchos años, siglos diría yo, dentro del concepto mental. Desde que llegó prácticamente la ciencia, lo que no se puede probar no existe. Mm. Entonces, me parece que eso ha bloqueado a muchísimas personas de poder desarrollar esas capacidades intuitivas. Yo no sería tan dura con el pobre Ángel porque para él puede haber sido una coincidencia, ¿sí? Y entonces él fue, lo de Manhattan se dio y fue solo una coincidencia, porque fíjate que en el fondo él
sostuvo a Julio. Luego esa era una muestra de su agradecimiento y de su buena esencia. Pudo malinterpretar lo de la música, pues porque dentro de la coincidencia dice, bueno, pues claro que Julio me tiene que tener envidia. A mí me salió este trabajo en Manhattan, vivo Mm. bien, tengo suficiente dinero, puedo ayudarlo. Acuérdate que hay un dicho que dice que no hay peor el enemigo que aquel amigo a quien uno le hizo el favor. Entonces, pues que él como que dudara de eso era como, ay, es que Julio está como pues como que sí, como envidia, porque pobre, el pobre no puede hacer nada por sus enfermedades. Un poquitico pienso que no supo, como él no tenía esas facultades y esa intuición, estaba todo desde la razón que le enseñaron. Eh, yo sí creo que hay gente que es un vidente excelente y eso existe porque además una cosa que digamos a mí me encanta, porque me encanta investigar como buena capricorniana, hay unos videntes que se dedican a ayudarle a la policía a resolver problemas de asesinatos y de robos y todo, y son efectivísimos. Mm. Entonces yo sí creo en eso y creo que uno tiene que estar abierto a que todo eso puede pasar y lo que a uno no se le ocurre también puede pasar. O sea, todo lo que pase para mí puede pasar. Que yo no tenga la facultad, que yo no lo entienda, que no esté entre mi ambiente, no quiere decir que no sucede. Eso es un poco lo que yo concluiría de aquí. Creo que es un ser extraordinario y, y bueno, me impactó lo del niño que sale de la fila 5 a la fila primera. Esa no la tengo tan clara, no la niego. Pero fíjense uno que todo esto tiene que ver, o la física cuántica tiene que ver con todo esto, entonces puede que algo haya sucedido en efecto que produjera esa sensación o esa realidad, no importa. Eh, Eso es, digamos, lo único que me impactó. Y bueno, pienso que todo lo que vivió tenía que haberlo vivido y como dice Marisol, esa asma y ay, se me volvió a olvidar la enfermedad, ¿cómo es que se llama? La de las Elíptica, epilepsia. son parte del plan de su alma. Seguramente, yo digo, a lo mejor para no desbocarse. Sí, porque un Claro. tipo Ujú. con estas habilidades Sí, necesita algo que lo controle, porque si no, yo sí, terminaría perdida Sí. en los universos, pues, con esas tal facultades. cual, tal cual. Entonces, el plan del alma por lo menos lo tranca un poquito, pienso yo. Sí, sí. Oye, Connie, es que por eso te digo, les digo amigos, por eso traer a estas chicas no era, como les repito, hacerlo al azar. Yo lo poco que les he ido conociendo, porque ha sido un tiempo corto, a excepción de Gigi, que ya tiene un ratito que la conozco, pero este concepto que acaba de decir Connie, no lo había yo pensado, y sí es bien interesante. ¿Quién dice que Yo era el tengo algo freno? para Le decir de pusieron eso. el freno, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí Ajá, está el freno para que no te me desboques. Creo que hizo las Claro, palabras correctas, ¿no? claro. Eh, para que te me calmes, para que no te me vueles. Entonces Ujú. vamos a ponerle ese freno para que cumplas tu misión dentro de un marco donde no te me desbosques, ¿no? Entonces, me encantó esa reflexión, Connie, y Bueno, te digo que no lo había yo pensado, pero Pía. Muy interesante el relato. Bueno, yo ya había escuchado acerca de la historia de Julio que me habías comentado y siempre lo encontré fascinante. Era como para hacer una película. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos dones fascinantes, no necesariamente mediúmnicos, pero todos tenemos la capacidad de conectar con otros o con otros seres o con otras realidades de alguna u otra manera. Yo tengo la suerte de tener personas muy especiales en mi vida y tengo el honor, yo sé que está mi madre acá, pero tengo el honor de conocer a mi guía espiritual que está encarnado acá en la tierra, que es mi mamá y que me ha ayudado mucho a poder como seguir mi camino de manera consciente, consistente, coherente
y evitando también lo que decía Connie, como el mundo tan mental, porque claro, yo igual, era igual que tú, yo no creía en nada, nada, imagínate con la mamá que tengo, al principio había choques porque decía, no, mamá, pero ¿cómo va a ser esto posible? De repente andábamos en taxi y el taxi paraba, se arrodillaba en el suelo, en la calle, y le decía, señora, bendígame. Y yo decía, no, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo pasan estas cosas tan locas, tan raras? Entonces, viví en carne propia cosas raras con mi hermana, con mi mamá, mi hermano pequeño, que le decía a mi mamá, por ejemplo, yo te veía desde arriba cuando tú eras chiquitita y yo decía, yo quiero que esa mujer sea mi mamá. Y yo decía, ¿cómo un niño dice una cosa así? Si nadie le ha hablado de una cosa así, no hemos puesto tele ni películas con cosas así frente a él, ni nada, ¿cómo puede decir una cosa de ese estilo? O decía, por ejemplo, tú eres una buena mujer, mamá, así que yo quería ser tu hijo. Y yo te veía desde arriba. ¿Y de dónde me veías? Decía mi mamá. Yo te veía desde el cielo, yo flotaba arriba tuyo. Yo decía, pero ¿qué es esta locura? Entonces, mi parte mental a veces era como trataba de buscar como una respuesta eh, Terrenal. terrenal, exactamente, como una respuesta racional, pero no había, no había. De repente que iba en el auto cantando con mi pareja y de repente me encontraba con una sombra, yo no soy medium por si acaso, me encontraba con una sombra caminando en contra del tránsito y a mí me empezó a dar como ese, como tiritón que uno le Escalofrío. da cuando ve un fantasma, ¿verdad? Como Detrás de la gato, espalda. como gatito. ¿Verdad? Te Como, erizabas. uy, se te Un eriza toda la escalofrío. piel y uno dice, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es eso que estoy viendo? Y me mira mi pareja y me dice, ah, ¿tú también lo ves? Y yo, o sea, dije, ¿cómo? Así Wow. paniqueando, ¿cómo si tú también lo ves? O sea, ¿no es primera vez que lo ves? No, no es primera vez que lo veo. Entonces, para mí hubo cosas muy extrañas, claramente también por el entrenamiento, o sea, el entrenamiento de la respiración, la meditación, hace que uno, así como cuando uno dice, bueno, quiero tener abdominales de acero, uno puede esto desarrollarlo con un buen entrenamiento, obviamente abriéndose a las posibilidades, porque cuando uno se cierra, no ve, literalmente. Incluso no hablo de temas mediúmnicos, sino que, por ejemplo, uno está estresado y, por ejemplo, yo tengo este saquito acá, pero no veo nada porque estoy cerrado y no estoy estresado, entonces no voy a ver lo que tengo acá. Entonces, desde el punto de vista también técnico del día a día, también cuando nos cerramos, cuando no damos el pie para las posibilidades, no vemos más allá. Pero como todas acá lo han dicho, bueno, falta Gigi que hable, pero como todas hemos dicho desde antes, existen habilidades que están abiertos para todos. Solamente falta que uno dé el espacio para que eso aparezca. Bueno, y hay personas que nacen con esas habilidades, como es el caso de Julio y otras personas también que son conocidas. Tengo una gran amiga que ella fue estudiante de Teresa Caputo, una gran medium de Estados Unidos, y es muy buena con esas habilidades de poder conectar con la gente, de poder darte esa como información psíquica. Y volábamos juntas en el avión cuando yo era tripulante de cabina. Y era loquísimo cuando me decía, esa persona no me da buena espina, no me da buena espina, no me da buena espina. Y claro, había hecho algo durante el vuelo, se había comportado mal. ¿Para qué decir un montón de cosas que de repente pasan que uno dice, wow, ¿cómo podía saber esas cosas? Y uno mismo de repente tiene como esos como eurekas, por así decirlo, que conecta. Yo tengo a mis grandes amigas que son las runas, que me pueden dar como esa visión del otro lado, y que al principio yo pensaba que las runas eran solamente para mí, era un mensaje para mí, como tranquilizador para mí. Pero cuando empecé a conectar con la gente y las cosas que decían empezaban a pasar, o era tal cual como habían dicho las runas, yo dije, esto va más allá de un consejito. No sé si me explico. O sea, va más allá porque es como si se conectara con un algo, con una especie de canal que no soy yo, ni es tampoco a veces la persona, sino que tiene que ver con el camino de vida que tiene esa persona. Y es como decodificar el camino de vida. Entonces puede ser a través de la mediunidad, puede ser a través de lo psíquico, puede ser a través de repente de los sueños, puede ser que de repente te lleguen imágenes de un momento a otro.
incluso los cambios temporales. O sea, hay personas que han comentado también aparecer en un lugar, en otro tiempo. Aquí, en el centro de Santiago, gente que apareció en el metro, o sea, digo allá porque yo no estoy en el Santiago, en el metro Santiago en otra época. Entonces hay un sinfín de cosas que no podemos explicar con la mente. No podemos, es imposible. El vuelo de ese niño también podría ser imposible para alguien, como fue para mí ver esa sombra caminando con forma humanoide, que no sé qué habrá sido. No sé si es que habrá sido un extraterrestre, no sé si es que habrá sido un fantasma, un desencarnado, una entidad, un demonio, no tengo idea, pero a mí me erizó la piel, me erizó la piel. Así que y muy interesante el tema que nos convoca aquí en esta conversación. Bueno, pues muchas gracias, Pía. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando, pero o sea, para probadita, ahí vamos, ahí vamos. Ahora vamos con la querida Gigi, pues, que bueno, sus experiencias también, pues no son poca cosa. Y pues, ¿qué nos puedes compartir, mi querida Gigi? Los estoy escuchando atentamente y miren que yo hablo mucho y cuando yo me quedo cachada escuchando, miren, tienen que lograrlo. Ustedes han logrado que yo me quede atrapada en lo que están hablando. Y veo que tenemos un punto en común entre todos, de todo lo que fueron diciendo, opinando, y me parece que hay un tema ahí con el tiempo, más allá de que los espacios temporales, en el caso de Julio, cuando de alguna manera se adelanta Ujú, al tiempo, claro. porque él estaba percibiendo, no le dijo exactamente qué le iba a pasar, pero le decía que no iba a llegar a ser lo que tenía pensado hacer Ángel, tu amigo. Y el vidente, el clarividente, se adelanta a esos espacios de tiempo, ¿no es cierto? Em, lo que estabas contando, Pía, estas personas que aparecían en el metro y que relataban otro tiempo del pasado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el tiempo? ¿Realmente existe? Como nosotros lo percibimos en este espacio tridimensional, evidentemente no, es solo una ilusión. Y me hace acordar un poco hay una serie que la vi hace un tiempo en Netflix, una serie alemana, Dark, creo que era Dark que se llamaba. Dark. Me hicieron acordar a eso. Entonces, creo que esta persona tan magnífica que evidentemente ha sido Julio, tenía muy despiertas esas capacidades que todos tenemos. Ahí coincido también con las compañeras de lo que venían diciendo. Llamémosle mediumnidad, llamémosle percepción extrasensorial, que tenemos un sexto sentido, todos más o menos lo tenemos. Porque yo Ujú. pienso que es una capacidad, algunos le llaman alma, a mí me gusta llamarle alma, pero bueno, eso tiene una connotación también por ahí religiosa. Desde el despertar del engaño nosotros le hemos dado un concepto a alma, que es nuestra esencia única. Eh, Quienes somos realmente, que no es esta cáscara que hoy tenemos, que puede ir cambiando en distintos tiempos, lo físico. Esa esencia que nos compone es la que tiene el poder de saber todo, el pasado, el presente, el futuro. Es el que si en algún momento genera la conexión con esto que es el cerebro, ahí es donde la capacidad, entre comillas, porque todo lo tenemos, aparece. Creo que la limitante es este físico, el cerebro físico, porque si no fuese por el cerebro físico que nos encapsula, ese ser magnífico que es nuestro interior, el alma, se despliega. ¿Por qué cuando estamos desencarnados, el espíritu sabe tanto, va, viene, se le presenta a los que están encarnados, tiene más libertad? Estamos contenidos en este contenedor físico, que es lo que nos limita. Evidentemente, Julio tenía bien conectada su parte álmica con su cerebro. Y algo que dijo Connie, y yo me quedé ahí y después digo, me tengo que acordar porque voy escuchando cosas y uno se va como acelerando y después Sí, te olvidas lo que sí, querés decir. sí. Y menos mal que me quedé callada porque me contuve, porque hablo mucho. Y esto de las enfermedades que padecía Julio, la epilepsia, dijeron, y la otra,
Asma. Asma. el Ah, el asma. asma. Bueno, tengo una opinión muy personal que viene atada a las investigaciones que hacemos con el despertar del engaño. Hipótesis, no puedo decir que haya sido así, pero hipótesis. Esto de que lo haya contenido a él, que ahí sí coincido con Connie, pero por ahí desde otra óptica, más que para que no se desbordara, pienso que puede haber sido un freno para que esas hermosas capacidades que él tenía desplegadas, así como si hubiese estado en estado álmico puro, no las pudiera ejercer al 100%, porque hay entidades, que son los seres sombra, como pienso que es lo Sí, que se le apareció a Pía, y sí. tantos otros seres que no quieren que Mm. evolucione y que avance, y no quieren que la humanidad sea ayudado por otro ser más despierto. Entonces había que meterle una enfermedad para frenarlo, como dicen acá las brujas, porque yo soy ex bruja, ex brujita, para echarlo. Sí, sí. Es lo que pienso. Y Mm, porque esto de las misiones, por la palabra misión es algo que te impone otro, ¿no? Yo pienso mm, que él quería ayudar a la gente, más que si era una misión era autoimpuesta. Opino de lo que Julio tal vez fue en su vida, esto de decirle este mensaje a las personas, adelantándose en la línea temporal. mm. Em, Él quería ayudar, él siempre tenía un mensaje para dar y había seguramente toda una batería de seres que no querían que él avanzara, porque no les conviene, porque lamentablemente en este planeta Tierra hay seres que se encargan de absorber la energía de los seres humanos, Sí. de tenernos Mm, presos en un círculo de reencarnación infinita, no para evolucionar, sino para mantener esta granja humana, este ganado. Siempre me gusta citar a Salvador Freixedo, que es quien introduce esta frase de la granja humana. Em, y entonces pienso que Julio estaba limitado por estos seres, con esas enfermedades, Oye, pero que ha sido un ser de luz muy, muy despierto, que logró vencer la materia, este físico, que es lo que nos imponen esos seres que han creado todo este mundo material. Esa es mi opinión. mm. pues como decimos, aquí es importante tener otras visiones y lo que acaba de decir también es bien interesante, Connie. No, yo, Eh, a propósito de lo que dice Gigi, yo no sé de tu amigo Julio Montalvo, pero me queda una duda si él era tan consciente, Mm, digamos, inicialmente de sus facultades, porque es que bien, eso es algo mm, que es tan natural que a él le parece consciente, que era lo que yo mm, conversaba y decía que me pasaba a mí mucho con los animales o con algo que yo siempre tuve mucho problema yo trabajé toda la vida como economista, pero en las reuniones de juntas directivas o algo, yo sabía lo que iba a decir las personas. La persona empezaba a hablar, pero yo sabía que iba a decir, iba sí, a terminar. Y sí, yo como la cosa qué más buena, Connie. natural del mundo la cortaba y le decía que no tenía razón por esto y esto y esto. sí. Y claro, eso arma, pues era odiosísimo y antipático, pero yo no era consciente de que yo estaba percibiendo lo que la otra persona iba a decir. Es que usted no Sí. deja hablar, me decían con frecuencia y tenían toda la razón. Y yo era tan cara dura que les contestaba simple y llanamente, pero no era eso lo que ibas a decir. Me decían, pues sí, pero no lo dije. Entonces, pero para mí era natural. Entonces yo pienso, ¿hasta qué punto para Julio no era también así de natural? Claro, más adelante seguramente ya tomó conciencia. Yo nunca tuve conciencia de eso. Hasta muchos años después que tuve conciencia, yo digo, pero claro, con razón Ujú, esos líos en que yo me metía, pero yo no tenía conciencia. Para mí era totalmente natural. Yo sabía que iba a decir este, que iba a decir lo otro, y yo tranquila y llanamente me atravesaba. ¿Mm? Ujú. Entonces, Oye, no Connie, sé, pues quería hacer ese comentario punto. a propósito de lo que dice Gigi, porque Es no buen sé punto si tenía ese, esa Connie. conciencia. sí Buen que, punto, porque no sabemos si él era no sé si después nos revelarás, Víctor, si él era consciente de esto o no, pero eso es un buen punto. Y pienso yo, ¿no? Qué difícil para la persona
que tiene esto, bueno, yo misma, a mí me ha pasado algunas cosas así, es difícil que los otros te entiendan. Sí, Es difícil conciliar el mundo material con alguien que vive el mundo material más el mundo espiritual, el mundo intangible de otra manera. sí, sí, total. Y Y que no es te tilden de complicadísimo. loco, porque ahí está Sí, el problema. sí, Pues sí, fíjense Pero ahí que, se queda uno fíjense, callado mejor. fíjense sí, así, Sí, a veces es mejor que, caso. fíjense que Connie se me adelantó a una pregunta que le quería hacer. ¿Ves? Es Porque, que yo sé lo porque, que va a Ahí decir el está, otro. porque ya qué sabía yo lo que pregunta. iba a decir, ¿no es cierto? No, no, lo que pasa que iba precisamente a preguntar, ustedes que han vivido diferentes cosas, este, si ustedes se recuerdan la primera vez, ahorita como dice Connie, la primera vez que le sucedió algo que dicen, híjole, ¿será, no será? Y muchas veces Mm, pues entiendo que no das crédito, ¿no? Porque dices, no, así como ahorita platicaba Pía, ¿no? De esta imagen, como que te quedas, no es, y pero cuando te lo corroboran al lado de que, pues yo sí lo vi, ¿no? O sea, entonces, ¿ustedes se recuerdan la primera vez que se toparon con algo así? Medio, por ejemplo, Marisol pues tiene lo de sus hadas, pero también tiene todo ese cúmulo de personas que de repente saben cosas diferentes, que si los duendes, que si esto, que si aquello. Entonces, ustedes recuerdan, Marisol, ¿tú recuerdas la primera vez que te encontraste con algo que dijiste, híjole, será, no será? ¿No te recuerdas o no? Porque ya tienes sí, tantas cosas que a lo mejor ya ni te sí, acuerdas, ¿no? sí, sí. No, yo me recuerdo que me pasó como en los últimos años de colegio, que empecé a sentir mi intuición. Y siempre aceptaba, o sea, decía, va a pasar esto y pasaba, ¿ya? Y mm, después con los años, como aprendí, estudié terapia floral y todo, y me pasaba lo que le pasaba a Connie, pero con las flores aprendí a callarme porque tengo que escuchar mm, lo que me dice el paciente. Yo sé lo que le está pasando, yo lo tengo claro. La persona me está hablando y yo ya tengo la fórmula hecha, pero tengo que esperar que termine, me cuente todo el mm, relato. Ahora, te quería contar además otra cosa mientras escuchaba a todas las amigas acá. A mí me pasó una vez que fue tan impresionante con respecto al tiempo que hablaba Gigi. Una vez iba caminando cerca de mi casa, tenía, no sé, como 20 años, iba caminando cerca de mi casa en una avenida donde pasaban muchos autos y voy caminando hacia llegar a la esquina y tengo la sensación de que estoy sentada al borde de una pileta, le llaman ustedes acá, le decimos piscina, con agua mm, y tenía el agua hasta la rodilla. Y yo miro a mi alrededor y digo, aquí hay casas, edificios y autos, porque tengo la sensación de que tengo los pies en el agua. Entonces me acerqué a una muralla, cerré los ojos y pude ver la imagen. Yo misma estaba en una vida paralela, en un tiempo paralelo, sentada con los pies en el agua, al mismo tiempo que iba caminando a llegar a la esquina. O sea, una cosa tan rara, que se lo mm, comenté a una amiga y me dijo, a mi mamá le pasó algo parecido, iba camino a, no sé, al trabajo y se encontró en la carretera camino a la costa, manejando, y no sabía qué es lo que pasó. Entonces, algo pasa con el tiempo, ¿ya? ujú, Y lo sí. último que quiero decir, que me llamó mucho la atención que Julio haya nacido después de 7 hermanos. Eso me llamó profundamente la atención. O sea, ya venía un ser especial, increíble Ujú. para los padres todas las pérdidas, impresionante. Pero ya venía un ser especial con una misión determinada, porque nació después de cuántos hermanos muertos. O sea, no puedo creerlo. Sí, es muy Eso, llamativo, pero es muy llamativo también la experiencia que platicas. Y ay, por eso te sí, digo, yo desde el inicio yo decía, pues aquí vamos a encontrar muchas cosas que ya la estamos sí, viendo. Pero a ver, sí. Pía, ¿tú te acuerdas la primera vez que tuviste algo así que dijiste, esto no es posible? Bueno, tengo varias, muchas. Bueno, tengo que decirlo, vengo de una familia súper atípica. Mis dos padres son atípicos, mi hermana es atípica, mi hermano es atípico, mis familiares son atípicos. Entonces yo cuando cuento estas cosas la gente me dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo vivieron eso y eso? ¿Cómo es? Entonces yo le cuento estas cosas como tan algo natural y me dicen, es que no, yo no hago esas cosas, eso no es normal. Entonces, uno a veces se queda callado, como alguien dijo por ahí, uno se queda en silencio porque dice, bueno, a lo mejor no hablo esto porque quizás Mm,
Me siento muy rara, como la fábula del patito feo, como ahora yo me siento con mis cisnes, ¿verdad? Porque conozco a mis cisnes que están acá, pero al Claro. principio cuando uno está, como dicen en Harry Potter, con los muggles, ¿verdad? Con la gente normal, con la gente que quizás rechaza eso, no acredita y no quiere verlo, claro, es difícil conversarlo y decirle. Hay una cosa que me llamó la atención porque tiene que ver justamente con la salud, porque tiene que ver con mi salud. Yo creo que hay varias opciones. Por ejemplo, no solamente es que sea como un freno o quizás sea como alguna entidad. Puede ser también como en mi caso, que es a causa de las situaciones físicas o las capacidades extrasensoriales. Hay veces que nuestro cuerpo se funciona de esa manera como forma de consecuencia. Y les voy a decir que, por ejemplo, yo tenía como muchas habilidades extrasensoriales, habilidades de comunicación, pero las rechazaba. ¿Y qué me pasaba? Me enfermaba constantemente. Me enfermaba constantemente de lo que sea, de respiración, problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas en mis piernas, problemas de todo tipo. Yo decía, ¿por qué me pasa esto? Bueno, y era porque en realidad yo no estaba aceptando mi parte Mm, espiritual y la tenía ahí, mi ascendente en Piscis, los y las que sepan de astrología, que vean este video, quizás entenderán que no tenemos muy claro el límite con la realidad. Estamos muy conectados entre el mundo de la parte de los sueños y la parte como real y material. Entonces, por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi hermana tuvo un accidente muy grande con unos vidrios, donde había unos paños de vidrio muy grandes y se le clavaron en su cuerpo, y era una chiquitita, ella tenía como 7 años, yo tenía más o menos como 8 o 9 años. Y yo me puse a rezar y yo le dije, por favor, Ángeles, yo te lo juro, no sé cómo lo hice, pero me arrodillé así como de primera instancia y dije, Ángeles, por favor, que no tenga ningún rasguño, que no tenga nada, que esté a salvo. Y me pongo a llorar fervientemente, es como una especie así como de pasión con la cual recé, como que no es como un deseo de, ojalá algún día, no, si era como, ahora, ayúdenme, ayúdenle ahora. Y Sí, cuando solicité el milagro se hizo. Entonces, sí, más que cosas así como paranormales, me ha pasado con milagros, como por ejemplo este accidente que tuvo mi hermana que la llevaron al restaurante, porque esto fue un restaurante, la llevaron a la parte de atrás del restaurante y no tenía nada, nada. Yo veía los vidrios saliendo de acá de su cara, de que las manos. estaba llena de Bien, sangre. era Sí, sangre, 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 sangre. Y yo decía, por Dios, o sea, mi hermana perdió los ojos, perdió todo, porque era un charco de sangre la pobre chiquitita. sí, Y se le llevaron la parte de atrás de donde estaban los lavaplatos, le lavaron su carita, no tenía nada, 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 claro, nada, nada. Solamente un pequeño tajito aquí en su frente y nada más. Nada sí, más. Una sí, locura, una locura. Entonces, yo he sentido, gracias a Dios, más la presencia del bien que del mal. O también, por ejemplo, cuando hemos tenido casi accidentes, yo siento que alguien me tira para atrás y me protege. O cuando encuentro a alguien que es peligroso, literalmente a mí nunca me han asaltado en la vida, nunca. Aunque lo han intentado, me miran hacia arriba. Yo soy pequeña, yo mido menos de 1,60 m, 1,57 m, pero me miran para arriba. Yo no sé si es que mi ángel será enorme, si es que tengo una entidad que me protege, si es que mis ancestros están detrás mío, no lo sé, no lo sé, pero gracias. Y esas cosas me pasan muy seguido. Sin embargo, el momento en que yo sentí como, esto no puede ser, esto es una locura, fue una vez que yo le pedí a mi mamá que me diera flores para ver, y que fue un acto de gran valentía, les digo, por si acaso a las personas que se sí, piden sí, flores con un terapeuta floral. em, Tengan ojo porque es un antes y un después, porque lo que hace es activar centros energéticos, centros corporales que lo que hacen es conectarse con lo que nos rodea. Entonces, de repente estaba sentada en vamos mi a ver pieza eso. y veo caminar un par de piernas sin el torso hacia arriba. Yo dije, ok, no sé qué vi,
pero vi algo, vi una cosa extraña. Luego estaba durmiendo en mi pieza y se me apareció una señora que no era mi mamá. Y yo digo, ¿qué hace una mujer en mi pieza de noche mirando por la ventana que no la conocía? Entonces digo, mamá, porque ¿quién más podría ser? Desde el sentido de la racionalidad. Y me queda mirando y se me empieza a acercar a mirar a la cama y eso fue un pánico enorme para mí y me tapé hasta acá arriba. No sé por qué uno piensa que tapándose como que no te ves, ¿verdad? Soy invisible. Me tapé, tirité y me quedé dormida llorando de puro pánico y al día siguiente no pasó nada y no se me volvió a aparecer. Fue como que literalmente vio mi miedo y dijo, bueno, no le voy a hacer nada a esta niña, no me voy a volver a aparecer. Entonces, cosas raras me han pasado toda la vida, pero toda la vida incluso las he negado. Digo, no, 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 estoy viendo cosas, quizás tengo que refregarme los ojos, veo cosas raras. Sin embargo, tengo que decir que cuando yo empecé a decir, sí, soy una persona que ve y que siente, aunque no soy medium, me dejé de enfermar. Cuando yo integré mi parte espiritual y me di cuenta de eso, me dejé enfermar. Entonces me pasó, les quiero contar otra cosa, una anécdota, que yo era modelo y promotora. Entonces trabajaba mucho con unos tacos bien grandes, porque como yo soy pequeña, trabajaba con unos tacos bien grandes, y a mí me pidieron matrimonio. Y yo nunca me había caído en tacos, yo nunca. Hasta hacía aseo con tacos, corría con tacos, mi mamá sabe de eso, ¿verdad? Yo corría con tacos, hacía aseo con tacos, todo con tacos, pero antes de casarme me caí y me doblé el pie muy fuerte. Y después, tiempo después, supe que cuando tú te doblas el pie, cuando tú te esguinzas o cuando tienes algún problema en alguno de tus pies, tu cuerpo te está diciendo, para, detente, no hagas, no tomes esa decisión, no tomes esa acción, espérate un poquitito antes de hacerlo, o te deja reflexionando un tiempo antes de que tú tomes esa decisión. Claro, me casé, duré 9 meses casada, después me divorcié, y fue un fracaso matrimonial, así que mi cuerpo me estaba hablando antes de que pasara, de que tenía que detenerme. Y yo no sé si es que habrá sido mi cuerpo, yo misma, o habrán sido mis maestros que me dijeron, acá no, mi reina, aquí no, aquí no te tienes que meter. Así que fue extrañísimo, lo encontré muy raro y dije, mamá, pero yo nunca me caigo, no sé qué me pasó y me caí. Y me tuve que casar con el pie esguinzado, o sea, imagínense, por lo que... Ah, o sea, con la negación te casaste. O sea, ibas con la negación ahí en la pierna de no, 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 y Y aún yo así te siempre le casaste. dije que no, y yo siempre le dije que no me gustaba ese Yo hombre, siempre siempre. dije, mamá, tú no sabes nada. Error. Y yo le Gente, dije, por no, favor, háganle caso a sus mamás, hijo. por favor. Oye, no, Tenías pues que vivir la muchas gracias, experiencia. Pía. Oye, Gigi, a ver, ¿tú te acuerdas de tu Me animo primera... algo, Pía. ¿Puedo decirte algo, Pía? Por Porque favor, sí. te escuché decir varias veces, yo no soy medium, yo no soy medium, y aclararlo. Yo te quiero decir que sí sos medium y Sí, que todas sí, estas experiencias que tuviste son tipos de mediumnidad también. sí. Hay distintos tipos. Y esto veo que en tu vida el tema de la negación, bueno, no digas más, no soy medium, aceptalo y vas a fluir más todavía de esas capacidades hermosas que tenés, Sí. Gracias. evidentemente. Sí. Aceptar que sos medium, este tipo de medium. Y es ahí cuando todo se afloja y todo empieza a fluir Sí, y se empieza a sí, desarrollar. así Es es. así. El problema siempre yo digo, es el cuerpo humano, porque tenemos una disonancia cognitiva que nos produce la maravillosa alma que tenemos. Hemos sido desprendidos de una fuerza tan inmensa, algunos le llaman Dios, otros no le llamamos así, pero al fin y al cabo es lo mismo, una esencia, una fuente de donde salimos. Ese es nuestro interior, pero quienes hicieron nuestro cuerpo no es el mismo ser, no es la misma fuente. Y ahí está el choque, ahí está. Es mi opinión, me baso en mis experiencias personales para decir esto y en la investigación que venimos desarrollando con Luis Gaite, que es mi compañero en El Despertar del Engaño. Es evidente que siempre la limitación la pone el cuerpo humano, el imperfecto
es el cuerpo humano. Mentira que hemos nacido perfecto, que esto es una máquina perfecta. Mentira. Estamos llenos de... Es compleja, pero no es perfecta. Llenos de enfermedades, llenos de cosas, llenos de bacterias, llenos de, bueno, bacterias buenas, bacterias malas, pero al fin y al cabo es imperfecto. Lo que es eterno, lo que se mantiene igual desde el principio hasta el final, por toda la eternidad, es nuestra esencia, que es la que tiene todas esas capacidades y demás. Y el cuerpo nos frena. Y los que crearon este cuerpo físico son los que están ahí acosándonos y frenándonos a las personas que tenemos un poquito más, que hemos vencido un poquito más la materia. Entonces se le dice, bueno, que tiene más desarrollada la capacidad. Es eso lo que nos pasa. Más, menos, pero todos estamos en la misma. No, pues muchas gracias, Gigi. Sí, Sí. mi querida Connie. Eh, Dos cosas. Una pregunta, antes de contarte una pregunta, Pía. Pía, ¿tú por qué? O sea, a mí me sorprende por qué no te resultaban naturales esas cosas, ¿sí? Por qué como que decían, no, no puede ser, porque es que eso como que lo siente uno natural, como que a uno no se le ocurre que los demás no son así. Eso me llamó la atención, Yo por creo que qué? negacionista, fui negacionista como, no, esto no puede ser, porque esto debe haber sido como algo que vi o Ah, algo ok, que me estoy imaginando. ok, Quizás puede ser que en el fondo, muy inconscientemente me da mucho miedo y prefiero exacto. negarlo que decir, acabo de ver un par de piernas caminando frente a mí y digo, no, no, esto no pasó. O no sé si les ha Ok. pasado, miren, los voy a hacer, a lo mejor les hace sentido, pero de repente que están así en su casa y ven esto. ¿Les ha pasado, ¡Ay, no? sí! Sí, Como que ven así como alguien que Con mira y el después se va. rabillo del ojo, como que ves que pasa algo con Sí, el sí, ¿les ha bordecito. pasado? ¿Te ha pasado, Víctor? Sí, sí, sí. Sí, de repente tengo esa sensación de que estoy en la cocina, y de repente siento como que algo pasa y Sí, la verdad, a veces hasta te da cosa voltear, porque como Claro, dices, como, no O no que te vaya a ser están que sí me mirando. encuentre algo de a veras, entonces, sí. pero, Sí, y sí, sí. curiosamente en alguna ocasión mi hijo me dijo, oye papá, a veces cuando estoy en determinadas zonas de la casa siento como que, de repente no pasa que sientes que pasa sombra. Pues no le dije que sí, dije, se vaya a espantar y va a decir, así como Pía dice, Sí, no, mejor no le muevo, ¿no? Pero le sí. dije, Oye, no le dije que no, pero efectivamente sí, oye, exactamente los tal como lo aromas, dices. Víctor, ¡oh, los no! aromas, yo de repente vengo de la calle, entro a mi departamento y está pasado a rosas. Yo vivo en un quinto piso y está pasado. Y voy a mi dormitorio y huele a jazmín. Imagínate, pero fuerte, fuerte el olor, súper intenso. Tengo rosas y jazmines aquí en el departamento. A Mira, mí qué me pasa algo interesante. a mi Sí, es abuelita. mi mundo de Narnia. Sí, pero Connie, no, pues es que me acabo de acordar pensando en el terremoto, mira qué curioso. Eh, yo me inauguré, a mí los temblores, terremotos no me producen ningún temor porque yo digo que yo me inauguré con un terremoto muy fuerte cuando tenía, qué sé yo, 8 años, una cosa así. Y estábamos de vacaciones en la finca que decimos acá, que era una casa de 2 pisos muy antigua. Y empezó un terremoto, y yo no sabía qué pasaba, pero mi papá que le tenía pavor, salgan, corran, que es un terremoto. Y yo veía que había un árbol inmenso de aguacate al lado de la casa que se venía sobre la casa y se volvía, y yo decía, ¿y este árbol qué? Sí, se venía hasta que mi papá volvió como que me sacó y me dijo, que se salga. Y yo salí y yo le dije, pero papá, ¿por qué tanto alaraco si yo veía el aguacate que se venía sobre la casa y se volvía a ir? Y me dijo, ¿cómo así que tú veías el aguacate haciendo eso? Y le dije, pues claro, yo lo veía. Y me dijo, pero es que en el dormitorio donde tú estás no había manera que pudieras ver el aguacate. Porque la ventana, como era una casa antigua, eran ventanas que se cerraban de madera y fuera de eso tenían unas trancas que no se podían abrir. Entonces me decía, tú no tenías manera de ver ese aguacate.
Y yo no sé, yo lo estaba viendo, pero yo no veía el escándalo porque yo veía que él se venía y se iba y que no iba a pasar nada, ¿sí? Y esa fue, a mí no me impactó, yo dije, bueno, pues yo lo vi. Yo en cambio no soy negacionista, pues yo lo vi, yo no sé si era cierto o no. Esa fue la primera vez que yo tuve como algo que yo vi pues que no tenía lógica, pero tampoco me importaba que tuviera lógica, ¿no? Y me llama la atención que ha sido con un terremoto, precisamente ahora que estamos viviendo lo del terremoto, ¿no? Y yo estaba muy chiquita y ese terremoto fue de las cosas brutales. Entonces para mí ya los terremotos perdieron como toda su miedo y su cosa, porque esa fue la primera vez que yo realmente tuve como algo como fuera de eso, pero no me daba miedo. Es que yo, hay algo en mí, a mí muy pocas cosas en la vida me dan miedo, ¿sí? A mí no me daba miedo, a mí no se me ocurría que pudiera pasar algo más. Y no pasó nada, pues en la casa nuestra no pasó nada. Más allá de, pues, de los daños que se cayó un pedazo de pared aquí, pero nada estructural ni nada de nada, porque fue un terremoto, no sé, pudo haber sido 8, una cosa muy, muy violenta. ¿M? En zona cafetera, claro está, porque siempre son en zona cafetera en Colombia. ¿M? No, pues muchas gracias, Connie. Bueno, ya se nos fue el tiempo como agua, la verdad es que Oh, se pone buena la plática. Lo bueno que vamos a tener otras tres, así que sí. hay tela de dónde cortar, pero yo quiero como siempre que pues me hagan favor de cerrar el círculo. ¿Con qué se quedan de esta plática? Y pues qué le quieren dejar a nuestros amigos que nos estén viendo en este podcast que, repito, hablamos un poco de Julio Montalvo y estaremos platicando. Pero el objetivo de este podcast, aparte de conocer a Julio Montalvo, era precisamente lo que están escuchando, ¿no? Cosas que nos suceden, que a lo mejor ustedes que nos están viendo también las pasan y no las entienden, o las pasan y no las aceptan, pía, ¿sí? Entonces, o están en esa parte de que quieren asimilarlo y poderlo también entender y manejar, ¿no? Porque ese es el otro punto, ¿no? Entonces, ahorita acabo de tener un podcast donde con dos chicas que tienen ciertas habilidades que cómo me hacen sentido de repente esas conexiones de podcast donde también platicaban un poquito de esto de que, híjole, como que sí lo crees, como que no, pues ya después, y ya que lo tienes, como que cómo lo manejo, ¿no? ¿Qué hago con esto, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante. Pero bueno, pues vamos a cerrar que aquí con, como las veo, Marisol. Mira, yo creo que lo más importante en la vida es andar muy despierto, despierto, porque las señales siempre están, pero a veces andamos en modo automático. Hay que estar despierto, hay que ver más allá de lo que ven los ojos físicos, hay que escuchar más que lo que escuchan los oídos, hay que estar atento a las conversaciones, atento a las señales, hay que hay que creer en la magia, Víctor. Hay magia todos los días. Este mismo encuentro es maravilloso, es mágico. Viva la tecnología. O sea, si no fuera por la tecnología, imagínate, estamos en países distintos, bueno, a excepción de mi hija Pía, estamos en países distintos y estamos conversando como si estuviéramos juntos frente a una mesa. Es maravilloso. Entonces hay que creer en la magia. Yo amo mi mundo de Narnia porque siempre me pasan cosas maravillosas y todos los días tengo un regalo distinto, sea pequeño o sea gigante, pero todos los días es un regalo, realmente. Así que creo que hay que estar atentos, despiertos y, y creer en las señales, creer y escuchar la intuición cuando alguien frente a ti ve más de lo que tú ves. Escuchar la intuición, ¿será cierto, no será cierto? ¿Desde dónde viene lo que me dice? ¿Desde el corazón o desde el ego? Porque no es por demonizar el ego, yo quiero mucho mi ego y lo mantengo súper bien, pero hay que estar atento, hay que saber discernir eso y creer en la magia. Y gracias, muchas gracias. Ha sido una tarde tan entretenida, pero tan entretenida. Tengo unas ganas de abrazarlas a cada una y a ti. Me encantaría, me siento súper cercana a todos ustedes. Así que gratitud infinita. Muchas gracias, Marisol, pues más que Mm, correspondida. Connie, Gracias. Eh, yo lo que les diría es, no duden en lo que se presente, eso es.
No, en eso llegó. Si el vecino no lo cree, es problema del vecino. Si el de allá tampoco lo cree, es problema del vecino. No lo duden, porque la verdad lo que uno vive, lo que uno siente, lo que uno ve, es de uno, es único, ¿sí? Y lo que nos hace dudar de eso también es todo este mundo cultural, que es una cuestión cultural, es una cuestión donde nos han dicho lo que no tiene lógica no existe, lo que no puedes demostrar no existe. Eso hay que superarlo porque sí existe. Y Ujú. daño no nos va a hacer. Porque qué daño le hizo a Pía ver esa sombra ahí, pues no, ahí estaba. Sí, que me dio un miedo, pero porque la parte cultural te estaba diciendo, porque estás viendo eso, te vas a enloquecer, estás loca. Pero no, yo lo vi tranquila y llanamente. Entonces yo sí pienso es lo que vivan, lo que ven, acéptenlo como que sí pasó. Y no se cuestionen ni nada en si sucedió o no. No, cuestionense en, bueno, ¿qué hago con lo que pasó? Eso ya es otra cosa. ¿Qué hago yo con lo que pasó? Sí, pero el resto, cada cual vive su verdad, cada cual tiene su verdad, cada cual ve las cosas a su manera y son todas igual de respetables. Eso sería lo que yo diría yo. Les Muchas aconsejaría gracias, a las Connie. personas. De veras, como siempre, es un placer escucharte y pues todas tus reflexiones Y muy, muy muchas gracias, acertadas. don Víctor, porque es que te juro que parte de lo que uno puede expresar aquí es porque tú sacas lo mejor, por lo menos de mí sacas lo mejor, como que me inspiras, como que me ilumina, y entonces uno Sí, como que puede decir las cosas de una manera muy especial, así que muchas gracias y obviamente a las amigas aquí sentadas, que es un placer. Eso sí, pues, Bueno, afortunadamente vamos a tener otras sí. oportunidades y eso es muy, muy grato porque pues no nos quedamos a la mitad. Gigi, ¿con qué cerramos? Bueno, coincido mucho aquí con las compañeras, qué lindo que podamos estar reunidos acá, en este momento, en este espacio, en este tiempo, y es maravilloso. Gracias, Víctor, porque es verdad, generás una confianza que uno se suelta y puede hablar, y es parte también del respeto que tenés hacia nuestras opiniones, más allá de tus ideas personales, que nos unamos en esas diferencias, porque que dejemos, que soltemos. Me gusta el tema que dijo Marisol del discernimiento, es muy importante en estas épocas que sí. aprendamos a diferenciar, que no nos cerremos, que tratemos de escuchar al otro aunque no opinemos igual y en esas diferencias encontrarnos. Bueno, salió como muy metafórico, ¿no? Espero que se entienda lo que voy. Claro, como muy, la verdad, no sé, me surgió de mi alma. Es bueno debatir, es bueno intercambiar ideas, siempre y cuando se haga desde el respeto. Permítanse dudar y permítanle al otro que dude de ustedes, porque Sí, ahí es donde crecemos, exacto. ahí es donde nos tenemos que encontrar. Así que bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias y me va a encantar volver a verlos a todos en la próxima. Gracias a la Dale. gente que nos ha escuchado. No, pues gracias, Gigi. Y bueno, Pía, ¿con qué cerramos? Me encantan todas la forma en que cerraron este capítulo, porque coincido con todas ustedes. Hace poco vi una serie que se llama La Casa de David en una plataforma de streaming y decía algo que es muy interesante. El único enemigo que existe es el miedo y el miedo es un ladrón. Así que ahora, quizás, en este tiempo, en este siglo, estamos recién dándonos cuenta que hay cosas que pueden tener respuestas y que nosotros creemos que no tienen. Como por ejemplo que hace 6 años creíamos a rajatabla de que lo que nos pasó fue realmente un bicharraco, ¿verdad? Y no lo vamos a decir, y creíamos a rajatabla que nos teníamos que, ¿verdad? ¿Verdad que queríamos a rajatabla? Después salió muchas cosas a la luz, así como han salido tantas cosas a la luz, ¿verdad? Entonces yo lo digo desde también yo honro a mi parte racional que tengo, que la amo también, que me ha protegido de varias locuras, ¿verdad? Como la que les conté del tobillo. Así que coincido con todos ustedes, disciernan,
Permítanse también creer que lo que están pasando es así tal cual. En este tiempo que estamos viviendo, permítanse también estar conectados con el amor, ser amor, dejarse también que la otra persona te ponga en duda, analice lo tuyo, porque también, tal como dice Gigi, así es como crecemos, así es como nos encontramos con la posibilidad de reformar o reformular lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Y finalmente mi mensaje para todos ustedes es que el principal combustible de esta experiencia de vida es amar y amarnos. Amar lo que estamos haciendo y amar a las personas que nos rodean, sean como sean. El único enemigo es el miedo y el miedo es un ladrón. Así que tal como dice en esa serie, no tengan miedo y confíen. Con todos los mensajes de todos ustedes, porque todo lo que dijeron es pura sabiduría. Y nuevamente, Víctor, gracias por reunirnos, gracias a todos ustedes. Me encantó conocerte, Connie, me encantó conocerte, Gigi. Mamá, Lo mismo, me Pía. encanta coincidir contigo en esta vida. Y feliz de verte nuevamente, Víctor, y a todos ustedes que agradezco también se den el tiempo de ver estos videos tan bonitos y darle like, contar a otras personas sobre estos encuentros y que también puedan decir, le puedan decir a Víctor o a través de los comentarios que también les han pasado cosas interesantes, que han vivido cosas diferentes y que no están solos, nos han pasado a todos, Eso, Son los eso. únicos. ¿verdad? Somos todos No son raras, únicos. somos Así todos que raros. pueden decir también sus experiencias, estaríamos encantados también de leerlo. Así que muchas gracias, Víctor. Muchas No, hombre, gracias al contrario. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias a todos. Y déjenme decirles que en la lápida de Julio Montalvo, ahora que hablamos de él, hay una frase que dice: el amor nunca muere. Ahora sí, hablando lo que dijo Pía ahorita un poco. Entonces, es interesante. Y pues yo no tengo mucho que agregar porque ya lo dijeron todos. Y pues creo que el podcast salió mejor de lo que imaginaba yo. Pues por la calidad de las invitadas que tuvimos hoy, queridos amigos, y pues voy a aprovechar para darles algunos avisos. Ahorita que hablaba Pía de que hay que platicar, etcétera. Bueno, primero vamos a sacar dos directorios donde están todos los que están participando. Van a ver ahí a Marisol, a Connie, a Gigi, a Pía. Y ahí vienen sus datos para que no tengan que andar buscando el podcast y andar buscando allá abajo, etcétera. Van a buscar estos dos videos. Todo va a ser bien sencillo porque ustedes van a ver todas las fotos de los compañeros, van a ver sus datos, van a tener ahí sus contactos. Entonces, nada más, aparte lo van a disfrutar, le vamos a poner música y ustedes nada más paran donde ustedes quieran, ahí toman los datos y se pueden conectar con ellos. Buena Otra idea. cosa que vamos a hacer es que tenemos ya la primera reunión que queremos hacer el 12 de septiembre, con 10 espacios para los que quieran inscribirse. Y en estas reuniones pues, no tienen mucha capacidad porque tienen un objetivo. En estas reuniones va a haber dos de nuestros invitados, a veces hasta tres, porque la idea es conversar. Entonces, quien quiera inscribirse, el único requisito es que quien entre a esas reuniones de Zoom que van a ser cerradas, van a conversar, vamos a platicar, vamos a conocernos, queremos saber quiénes son. Entonces ustedes van a poder, si coincide Marisol y Gigi, van a poder preguntarles, o si coincide Connie y Pía, van a poder preguntar, van a poder convivir con nosotros, porque no saben, eso es una diferencia grandísima verlas en el podcast, a tener la oportunidad de conversar con ellas, de preguntarles. Entonces, pueden ahí anotarse en nuestro Messenger y daremos los datos cuando esté corriendo este podcast. Ahí estarán los datos donde pueden inscribir. Y repito, es sábado 12. Ahí estarán los datos y quien quiera váyase apuntando. Y pues si tiene alguna preferencia por algunos invitados, también le pueden poner, sabes que yo quiero ver a Gigi, quiero ver a Pia, quiero ver a Marisol, quiero ver a Connie. Pues haremos lo posible porque las personas que quieren, pero la idea es esa de poder compartir. Y otra cosa que vamos a iniciar a fines de este mes, vamos a sacar unos videos que se van a llamar las actividades del mes. ¿Qué quiere decir? Si Pia tiene una
una reunión o una conferencia, si Connie va a hacer algo, si Gigi va a hacer algo, si Marisol va a hacer algo, ahí lo vamos a concentrar. Hagan de cuenta que va a ser como el periódico del mes. Entonces ahí vamos a poner todo lo que ustedes vayan a hacer, nuestros queridos amigos. Ahí vamos a hacer otro video donde vamos a poner, a ver, por ejemplo, ahorita el 5 de septiembre va a haber una reunión, va a ser una reunión en su espacio, Jackie, que ya lo platicó en el podcast anterior. Entonces, pues ya ustedes van a tener el dato, van a tener dónde la pueden contactar, cómo se pueden escribir, ¿sí? Moni Urrea va a hacer un viaje a Monte Shasta, y lo va a hacer en octubre. Entonces pues vamos a poner los datos para si alguien quiere inscribirse o alguien está cerca ahí en California para poderlos acompañar, pues ahí van a estar los datos para que se inscriban. Y bueno, tenemos otra chica que todavía no entra con nosotros, está por entrar, que también va a dar unos cursos que no se los platico porque la verdad es algo excepcional para poder convivir con la naturaleza. Ahorita que estamos hablando de eso, de poder hacer tu casa con naturaleza, con barro, bueno, la verdad es excepcional esta chica, muy clara, muy jovencita, y va a estar con nosotros. Nada más que ahorita anda en Canadá, nada más para que vean, ella es paisana, y es mexicana, y bueno, se la llevaron a Canadá precisamente para dar este tipo de cursos que va a compartir con nosotros. Entonces trae un programa muy, muy importante que va a compartir. Entonces, pues aquí tanto Gigi como Connie, como Pía, como Marisol, pues me estarán compartiendo. Hoy sabes que para septiembre yo tengo esto, entonces en septiembre vamos a estar compartiendo para que la gente pueda contactarlas, pueda estar en los eventos que ellas puedan hacer. Y volvemos a lo mismo, la idea no nada más es conversar, tenemos que participar, tenemos que aprender, y la mejor manera de obtener cosas diferentes es contactarlas, estar con ellas y poder preguntar y poder experimentar. Bien lo decía, ¿no? Ahorita por eso, porque le preguntaba yo qué sintieron en esas primeras oportunidades, ¿no? Y las subsecuentes, ¿no? Entonces es bien importante que los experimentemos también esas cosas, pues para avanzar en nuestra situación personal, en nuestro crecimiento espiritual y todo lo que implica cuidar la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es lo que tenemos, y pues nuevamente muchísimas gracias, Marisol. Gracias a ti, Víctor. Ha sido un inmenso placer, una alegría, una vez más. Muchas, muchas gracias. Vale, muchas gracias y nos vemos el próximo Sí, podcast. sí. Connie, Connie, ya te vas a dormir, que ya apagaste las luces. No, no las he prendido. Es que hay que recordar que tenemos una diferencia de horarios, ¿eh? Entonces, Sí, bueno. sí. No, pero aquí son las 6 de la tarde, pero está muy oscuro porque después de un temblor siempre cambia el clima, entonces está muy oscuro y estamos en luna llena, entonces se oscureció temprano, pero Bueno, pues, no, muchas gracias, Connie. Muchas no, gracias. muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Víctor. Tú sabes que yo vivo encantada de tu capacidad para conducir estos podcasts. Gracias, Y la gracias. audiencia, pues bienvenida a la audiencia y como dice Pía, bienvenida a sus historias y sus preguntas y sus dudas. Aquí estamos Sí, y eso que resolver. acabo de decir y que dijo Pía es bien importante y es bien necesario. Bien dice Pía que también entiendan que desde este lado también podemos escuchar y podemos Claro. conversar y podemos apoyar en lo que nos sea posible. Gigi, muchas Nuevamente, gracias. gracias. Me quedo corta con gracias. Sí. Y bueno, y también decirle a la gente que no tengan miedo de contar sus historias, que nosotros le vamos a creer, que mejor, ¿quién mejor que nosotros para creerles que nos ha pasado cosas tan raras por ahí para el resto de las personas? Que nada, que no estamos para juzgar a nadie y que al contrario nos encanta compartir. Y felicitaciones, Víctor, por este espacio. Gracias por hacernos parte y seguir abriendo círculos. Claro, muchísimas gracias, Gigi, como siempre por tu disposición y sí a todo. Eso me gustó. Sí a todo, vamos para Atento, adelante, atento, atento, gracias. como dicen en Argentina, ¿no? Gigi, Atentos. atento. Mi querida Pía, gracias nuevamente.
¿Eh? Gracias a ti también, Víctor, y por tu enorme corazón. Y yo creo que todas las personas que abren círculos aquí con nosotros, todos los espectadores, las personas invitadas, todos tenemos un gran corazón. Y yo sé que viene de cerca la recomendación de hablar de mi propio corazón, pero creo que así es. Así que muchas gracias por unir a personas, gracias por unirnos y gracias por permitirnos ser también amor para todos y todas. Gracias. Dale, pues muchas gracias. Pues bueno, amigos, nos vamos. No se despeguen porque vamos a estar pronto aquí otra vez aquí con todas las chicas y que vamos a descubrir, no sé, pero que vamos a descubrir algo como el día de hoy y vamos a seguir conociendo sobre Julio Montalvo Montalvo. Bueno, nos vemos amigos, hasta la próxima. Bye Hasta Gracias, bye. luego. gracias. Gracias.